Los objetivos de la práctica se pueden dividir en tres, que serían, primero, introducir conceptos generales relacionados con la formación de complejos. Posteriormente, explicar la causa de la dureza en aguas y la importancia de su determinación. Y como último, explicar cómo se determina la dureza en una muestra de agua utilizando EDTA como valorante. Para comenzar, los compuestos de coordinación o complejos se forman mediante la interacción de dos especies, un aceptor de electrones y un donador de electrones. En este caso, el aceptor funciona como un ácido de Lewis y este puede ser de naturaleza metálica o iónica, y el donador funciona como una base de Lewis y se conoce como ligando. En la reacción que ustedes pueden observar abajo, tenemos el amoníaco, en el cual el nitrógeno tiene un par de electrones libres que puede utilizar para formar un enlace covalente coordinado con el cobre, que en este caso sería el aceptor de electrones, para formar un complejo con una carga neta de más2. Los complejos pueden tener carga positiva, carga negativa o ser neutros. Hay tres conceptos que es importante dominar, ¿verdad? O conocer en volumetrías de formación de complejos, que son ligando, quelato y número de coordinación. El ligando, como ya les indiqué, es una molécula que tiene al menos un par de electrones que puede utilizar para formar un enlace covalente coordinado con un átomo neutro o con un catión, ¿verdad? Entonces, si se está donando solo un par de electrones, se conoce como monodentado. Si se donan dos pares de electrones, sería bidentado. Y si se donan tres pares de electrones, sería tridentado. En el caso de los quelatos son ligandos, pero tienen la particularidad de que pueden formar anillos heterocíclicos de 5 o 6 eslabones. Entonces, algunos ejemplos de quelatos son estas estructuras que tienen en la figura a la derecha, ¿verdad? Que son anillos heterocíclicos con oxígeno o nitrógeno, ¿verdad? Que pueden formar compuestos coordinados. Posteriormente tenemos lo que es el número de coordinación, que es el número de enlaces covalentes que tiende a formar un catión con los donadores de electrones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta molécula que está acá es el EDTA, el ácido etilenglicol tetracético, que es con la cual ustedes van a trabajar en el laboratorio. Y aquí tenemos un metal, bueno, M podría ser un metal, podría ser un catión, ¿verdad? El cual está formando 6 enlaces coordinados con el EDTA, por ende, el número de coordinación sería 6. Como les comenté, ustedes en el laboratorio van a utilizar ácido etilendiamino tetracético, conocido como EDTA, porque es un compuesto que forma complejos con muchos metales, los cuales son bastante estables. Puede formar 6 enlaces, ¿verdad? O sea que puede formar, el número de coordinación es 6, ¿verdad? Y por lo general se mezclan en una proporción 1:1 con el metal o con el catión, lo cual es independiente de la carga de ese catión. El EDTA por lo general se escribe de la forma H4Y y posee 4 productos de disociación. Esos productos de disociación están relacionados con los grupos funcionales, ¿verdad? Los 4 ácidos carboxílicos, por así decirlo. En particular, el ácido libre y la sal disódica dihidratada están disponibles comercialmente con calidad reactivo y son las que se utilizan en las determinaciones en el laboratorio. Estas disoluciones se pueden preparar por 2 formas, el método directo o el método indirecto, ¿verdad? Con respecto al método directo, el ácido libre, H4Y, se debe secar a 130 a 145 grados
luego se disuelve en una disolución básica, ligeramente básica, y posteriormente se afora, ¿verdad? En un balón aforado, a un volumen definido. En el caso de la sal disódica deshidratada, se prepara desecando la sal a 80 grados durante varios días, y este es altamente soluble en agua, o sea, no es necesario agregar ninguna base. Y obviamente también se diluye en un volumen exactamente conocido. Sin embargo, tal vez la forma más común de realizar o preparar una disolución de EDTA es por el método indirecto. En este caso, se estandariza contra una disolución estándar de calcio que se prepara a partir de un patrón primario de carbonato de calcio. Lo que ustedes van a realizar en el laboratorio es determinar la dureza de una muestra de agua. La dureza está relacionada con las altas concentraciones de calcio, magnesio y hierro. Y es importante monitorear la concentración de estos iones porque pueden formar ciertos compuestos insolubles que se acumulan en las tuberías, lo cual es un problema para la distribución de agua potable, así como cuando en los sistemas de transferencia de calor, por ejemplo, en las calderas, ¿verdad? La dureza del agua se expresa como miligramos por litro de carbonato de calcio y el reglamento de agua para consumo humano en Costa Rica establece que el valor recomendado debe ser de 300 miligramos por litro y que el valor máximo admisible debe ser de 400 miligramos por litro. Eso significa, por ejemplo, que la concentración de calcio, magnesio y hierro combinada debe ser menor a 400 miligramos por litro cuando se expresa como carbonato de calcio. Principalmente debido a que hay iones que están en concentraciones muy bajas, la dureza está relacionada solo con calcio y magnesio. Eso es de forma muy general. Y la concentración de estos dos iones se puede determinar mediante una valoración con EDTA porque forma complejos que son estables. Entonces, como ustedes pueden observar, la constante de formación del complejo calcio EDTA es de 5 por 10 a la 10 y la constante de formación del complejo de magnesio EDTA es 4,9 por 10 a la 8. Entonces, si agregamos, en una disolución tenemos una mezcla de calcio y magnesio y agregamos EDTA, va a reaccionar primero con el calcio, debido a que su constante de formación es mayor, y posteriormente va a reaccionar con el magnesio. Eso es lo que podemos ver en esta figura que tenemos en la derecha, ¿verdad? Entonces, primero en el eje Y tenemos la concentración del metal y en el eje X tenemos el volumen adicionado de EDTA. Ustedes pueden observar, la forma de esta curva nos indica que es un complejo más estable, ¿verdad? Y primero reacciona con el magnesio y luego reacciona, primero reacciona con el calcio y luego reacciona con el magnesio. Aquí también se puede observar lo que es las zonas de viraje para el indicador, que se utiliza eriocromo negro T, como lo vemos en un instante. Hay dos factores importantes acá. El primero, bueno, básicamente están relacionados con el pH, pero son dos factores. Primero es que los complejos son más estables a pHs altos, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver en la figura de la derecha, tenemos la concentración de calcio en el eje Y, el volumen de EDTA en el eje X, y tenemos valoraciones a diferentes valores de pH, pH 6, pH 8, pH 10 y pH 12. Y podemos ver que la constante de formación más alta, por así decirlo, el complejo que se forma de forma más estable,
ocurre a pH 12, ¿ok? Entonces uno podría pensar que la determinación debería realizarse a pH 12. Sin embargo, a pH altos, el magnesio puede precipitar como hidróxido de magnesio. Entonces, debemos realizar la determinación a un pH cercano a 10 para que los complejos sean estables, pero que se evite la precipitación del magnesio. En la determinación se utiliza como indicador el eriocromo negro T, que es un ácido triprótico. Por lo general, la forma de prepararlo en el laboratorio es que se miden 0,5 gramos de eriocromo negro T con 100 gramos de trietanolamina, ¿verdad? Y como ustedes pueden observar, acá están las constantes de las constantes de ionización, y dependiendo la constante o dependiendo la ionización, ¿verdad? Así es el color. En la forma que es diprotonado, lo tenemos de color azul, pasa a color rojo y puede ser incluso de color anaranjado. Entonces, y en la práctica lo utilizamos de esta forma, que es de color azul, debido a que trabajamos con pH de cercano a 10. ¿Cómo funciona el indicador? Para que el indicador funcione, tenemos que agregar magnesio al indicador. ¿Okay? Entonces, es muy importante considerar eso. ¿Okay? Entonces, tenemos el indicador, es de color azul, se le agrega una cantidad pequeña de magnesio y entonces forma un complejo que es de color rojo vino. Es eriocromo negro T magnesio. Cuando comenzamos a agregar la disolución de EDTA a la muestra, ¿verdad? Cuando comenzamos a realizar la titulación, el EDTA va a complejar primero los iones calcio, porque su constante formación es más alta. Luego va a complejar los iones magnesio que están presentes en la muestra y posteriormente va a complejar los iones magnesio que estaban formando un complejo con el eriocromo negro T. ¿Okay? Esto debido a que la constante de formación del complejo EDTA magnesio es mayor que la constante de formación del complejo eriocromo negro T magnesio. ¿Ok? Una vez que se forma ese complejo EDTA magnesio, se libera el magnesio del eriocromo negro T, ¿verdad? Y vuelve a formar, y vuelve a tener un color azul. ¿Ok? Entonces, el cambio de color que nosotros vemos cuando realizamos la titulación es de rojo vino a azul. Y es muy importante realizar una corrección debido a la cantidad de magnesio que se adiciona al indicador, ¿verdad? Porque lo que queremos determinar es la cantidad de magnesio que hay en la muestra. ¿Ok? Entonces, acá es muy importante realizar lo que se conoce como un blanco reactivo. En lo que respecta al procedimiento, este se divide en 3 partes. Entonces, la parte A incluye la preparación de una disolución estándar de calcio. Esta disolución se utiliza para estandarizar el EDTA. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se prepara? Primero se miden 0,25 gramos de carbonato de calcio, grado patrón primario, en una balanza analítica, y van a realizar la medición por el método directo. Se le agregan unos 30 mililitros de agua desionizada. Obviamente el carbonato de calcio no se va a disolver, por lo cual ustedes tienen que comenzar a agregar ácido clorhídrico 1+1 hasta que todo el carbonato reaccione. Y de esa forma logramos disolver el calcio, ¿verdad? Posteriormente trasvasan cuantitativamente la disolución a un balón aforado de 250 mililitros. Agregan agua desionizada hasta alcanzar un volumen aproximado de 200 mililitros.